Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Marco Corona. Los invito a que vean mi plática, que es Transformando la obturación desde el interior. Pues muchas gracias por la invitación y pues buenos días a todos los que están por ahí del otro lado. Voy a tratar de hacerle lo mejor posible. Es un poco más complicado cuando uno no ve a las personas y uno no puede interactuar tanto, pero bueno, la idea de esto es que pues nosotros puedan ustedes aprender y si no aprendemos, pues, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Entonces, realmente lo que yo quiero hablar es un poquito sobre cómo transformar un diente de la parte interna hacia la parte externa. El manejo va a ser desde el principio hasta prácticamente el final, porque no vamos a hablar de la restauración, que es muy importante, pero sí todo lo que es el tratamiento endodóntico. Y una pequeña, algo que me ha traído durante varios ya meses, pensando en que esta pregunta, que si es una rama de la odontología completa, ¿por qué? Tengo un muy amigo que es el doctor Rodrigo Lisiaga, y siempre lo balconeo con esto, pero él me empezó a mandar mensajes acerca de la endodoncia, que sí era muy completa. Él es cirujano maxilofacial en Hospital Juárez, y realmente pues me puso a pensar que pues sí, realmente nosotros como endodoncistas sabemos pues desde metalurgia, materiales dentales, inmunología, ingeniería biomédica, etcétera, etcétera, en donde pues realmente yo creo que, y estoy seguro que es una especialidad bastante completa, en donde hay veces que me preguntan cosas a mí otros colegas que pues yo creo que por obligación todo la deberíamos de saber, ¿no? Pero hay veces que pues yo la sé, aunque no me dedico a eso, pero de repente sí sé algunas respuestas. Y si no, pues como siempre las buscamos. Y algo que quiero enfatizar es que pues todo en este mundo va cambiando. No solo la tecnología avanza fuera de la odontología, sino que también en la odontología en los últimos años ha cambiado de forma drástica. Cada vez vemos mucho más sistemas rotatorios, sistemas rotatorios más continuamente, con unas mejoras que, bueno, ya están muchas veces fuera de lo que podíamos haber nosotros imaginado hace muchos años. Entonces, no nada más, le decía a mis alumnos que no nada más los celulares avanzan, sino que también nosotros avanzamos bastante. Entonces, esa es la idea que ustedes quiero que se lleven, en que vamos a tener la tecnología junto con las bases biológicas, que son tan importantes. No dejarnos caer en que pues esto está muy padre y esto está más barato y esto es más rápido, sino que también tengan fundamentos biológicos. Y dejar de trabajar así. Durante muchos años se trabajó así, y así nos veían casi como técnicos, hasta prácticamente llegar a tener un mucho mejor entendimiento de lo que son las cosas y poder ver lo que estamos haciendo. Esta es una diapositiva que me encanta, y decirles que
pues les podemos decir que les puedo recomendar que usen un Ferrari, pero si ese Ferrari no lo sabemos utilizar, vamos a incurrir en errores de procedimiento. No porque tengan una de las mejores máquinas que existen en el mundo, van a ser los mejores pilotos. Porque si no nos entrenamos y no tenemos las bases biológicas suficientes, podemos incurrir en errores de procedimiento. Y un error de procedimiento en endodoncia muchas veces se paga un poco caro. Entonces, es muy importante que nosotros necesitemos entrenarnos en lo que estamos haciendo. Y si voy yo a empezar a utilizar un nuevo aparato, un nuevo material, es muy importante que yo me entrene y que sepa para lo que están utilizándose. Y no, la tomé aquí afuera de ID, no es cierto. Pero sí, realmente, si yo voy a utilizar, por ejemplo, un acarreador, utilizar el aparato específico para poder llevar la gutapercha, para poder tener la temperatura, para poder tener las características ideales que me va a dar ese acarreador de gutapercha. Entonces, realmente, ahorita todo está despejado, todo está bonito, y vamos a empezar a entrar y dejar de tener esto también. He estado viendo ahorita, por mi práctica, tengo algunos pacientes que son, algunos son extranjeros, algunos son aquí de México, algunos han tenido buenas experiencias con la odontología, otros malas, pero hay veces que los pacientes, cuando les hacemos los tratamientos con los nuevos sistemas de instrumentación y de obturación, cuando es tan rápido, tan eficiente, muchas veces los pacientes hasta dudan de nosotros porque dicen, ¿de verdad me hizo endodoncia? Y bueno, es muy importante dejar de ver esto, dejar de tener esta imagen donde los pacientes piensan que les vamos a matar y les vamos a dañar el nervio, les vamos a lastimar. Vamos a hacer un tratamiento para que el paciente pueda preservar su diente. Y si no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, es muy importante buscar ayuda. Si yo no sé, yo tengo una duda en cuestiones de diagnóstico, de instrumentación, de cualquier cosa, no adentrarnos a utilizarlo, sino antes tenemos unas buenas bases o tenemos un fundamento biológico y también sustentable. Entonces, si yo no sé lo que me estoy enfrentando, buscar apoyo, buscar ayuda. Y esta es también otra diapositiva de que muchas veces pues no sabemos ni lo que estamos viendo, y uno de mis maestros, que fue el doctor Cutler, me decía que mis ojos estaban en la lima, y sí, efectivamente, yo con la lima puedo sentir curvaturas, puedo sentir anatomía, pero actualmente podemos utilizar un coadyuvante que es un buen aumento. Y para todo esto necesitamos de menos unas buenas lupas con una buena fuente de iluminación, idealmente pues ya trabajar con un microscopio. A mis alumnos de licenciatura, cuando llegaban al posgrado y les enseñaba cómo trabajábamos con el microscopio, me decían, ay, así que chiste tiene ser endodoncia. Pues sí tiene su chiste. La endodoncia es un procedimiento muy, muy complejo, en donde pues entre más herramientas tengamos, pues mejor tratamiento vamos a hacer. Entonces, si nosotros podemos tener todos esos entrenamientos para poder llegar a utilizar estas herramientas tan importantes para poder conocer mejor el conducto, pues qué mejor. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito ya más a lo que es la parte interna del diente y no olvidarnos de los objetivos biológicos de una endodoncia, que es quitar todo lo que está dentro, que muchas veces está infectado, está dañado, y eliminar tanto lo que está, las bacterias, como las endotoxinas que tanto daño nos hacen en nuestro conducto. Entonces, muy importante saber y no realmente llegar y meter algo para que mágicamente se muera y que mágicamente se selle. Es muy importante saber, entender qué es lo que quiero yo lograr. Entonces, realmente en la instrumentación podemos llegar a tener dos tipos de manejo de un conducto. Pueden ser preparaciones más cónicas o preparaciones con más paralelas. Prácticamente las dos van a buscar el mismo fin, que es limpiar todo lo que está allá adentro y crearme un espacio para que yo pueda llevar mis soluciones, mis agentes irrigantes, y poder desinfectar el conducto. Entonces, muchas de la instrumentación y la conformación del conducto debe aunarse a la irrigación. Ahorita la irrigación tiene una importancia igual que lo que viene siendo una instrumentación. Hay que darle a la irrigación la misma importancia prácticamente que en la instrumentación. ¿Okay? Una de mis maestras también, la doctora Esperón, me decía, hay que irrigar, 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 y cuando se cansen de irrigar, vamos a empezar a irrigar. Y dejar de pensar también en dos dimensiones. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos en donde pues muchas veces pues yo tengo una imagen en dos dimensiones, una radiografía, y puedo decir, pues se ve muy bonito el tratamiento de conductos radiográficamente, pero yo no sé cómo está adentro. Y además yo no sé si está
completamente limpio, desinfectado y obturado en 3 dimensiones. Dejar de quitarnos esa idea de que el conducto es un tubo, muy importante, y entonces empezar a pensar un poquito más en 3 dimensiones. Empezar a ver que es un sistema muy complejo de conductos, laterales, accesorios, recurrentes, deltas apicales, ramificaciones, y que tenemos un reto muy difícil de poder llegar y desinfectar y llevar todos nuestros agentes irrigantes a todos esos lugares en donde a lo mejor los instrumentos rotatorios no van a llegar. Entonces, eso es un reto muy fuerte que nosotros tenemos. Entonces, prácticamente esto es una imagen de Pashley, ya de hace algunos años, pero me gusta porque ejemplifica prácticamente todo lo que es la anatomía que nosotros tenemos. Es un corte de la Torah Basrani, en donde muestra aquí unos microorganismos que están dentro de los túbulos dentinarios. Entonces, una de las principales características para lo cual tenemos que instrumentar es quitar toda esta pared que está infectada con los instrumentos rotatorios y después hacer que nuestros agentes irrigantes puedan llegar a penetrar y desinfectar toda esta zona. Entonces, esta es otra parte también que obviamente nunca la vemos, pero si nosotros entendemos la enfermedad pulpar y la necrosis pulpar, podemos saber que efectivamente así está la dentina. ¿Okay? Es una imagen de mis alumnos hace algunos años que hicieron para dientes diafanizados y les llamaba mucho la atención porque cuando se hace el proceso de diafanización se pierde mucha estructura y podemos ver lo que está dentro de un diente. El diente se vuelve transparente, para resumirlo en palabras, y vean cómo aquí tenemos la gutapercha y tenemos un delta apical completamente sucio. Esto jamás lo vamos a poder limpiar al 100% con nuestros sistemas rotatorios. Necesitamos nuestras soluciones, nuestros agentes irrigantes que puedan llegar a penetrar ahí y puedan llegar a desinfectar esta zona. Muchas veces estas son las causas de fracasos en un tratamiento de conductos. Cuando el tratamiento de conductos se ve radiográficamente precioso, yo estoy muy orgulloso porque me quedó radiográficamente muy bonita mi endodoncia, pero sin embargo hay una persistencia de la lesión, hay una persistencia de la enfermedad. Algunas transportaciones que no se alcanzan a ver, esto no lo podemos ver nosotros radiográficamente, es muy difícil poder llegar a verlo, pero podemos entender que este puede ser la causa de un fracaso. ¿Quién dice que los incisivos inferiores de abajo, como decíamos, son muy fáciles? Este es del Dr. Waxstein, también una diafanización, y vean qué hermoso corte, qué hermosa fotografía, más bien no es corte, en donde se ve un conducto recurrente. Un 40% de estos dientes tienen 2 conductos o un conducto recurrente, entonces es muy complicado poder llegar a limpiar y obturar. Si bien nos va, quisiéramos llegar a instrumentar el conducto principal. Si quisiéramos instrumentar el otro conducto, en algunas ocasiones lo podemos hacer, pero en algunas ocasiones vamos a comprometer la estructura del diente y podemos nosotros dañar la estructura del diente. Esta es una imagen del doctor Marco Versiani, se los recomiendo mucho en internet, está ahí libre para que ustedes lo puedan llegar a ver. Y él en sus imágenes muestra cortes con tomografía sobre la compleja anatomía que tiene el conducto. Entonces, realmente eso es lo que todos los días vamos a ver nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esto? Porque yo no quiero decir, está muy difícil, va a estar imposible limpiarlo. Lo que yo quiero hacer es poder limpiar el conducto principal y hacer que todo lo demás pueda llegar a estar limpio o lo más limpio posible con nuestros sistemas de irrigación. Vean cómo aquí se divide, esto va bajando, el corte va hacia la parte apical y vean cómo la raíz mesial se va dividiendo en varios conductos. Vean toda la complejidad que tiene para que nosotros podamos limpiar. Tenemos mucha chamba, ¿ok? Entonces, mentira que existe un conducto estéril. Al día de hoy no existe todavía un conducto estéril. Yo puedo hacer que el conducto tenga una baja de bacterias que no sean patógenas, que no me den problemas. Entonces, un artículo que salió en 2015, acaba de salir hace poco, habla acerca de la tomografía. La tomografía ahorita está en auge, tiene muchas ventajas que tiene, que ahora algunas les voy a enseñar en un momento. A veces sí se puede llegar a abusar de la tomografía, pero bueno, es una herramienta que está ahí, es una herramienta bastante accesible. Este es un caso en donde se muestra que el MB2 o el mesio bucal
el segundo mesial no se trató. Y muchas veces en la radiografía es muy difícil saber si está. Y a veces podemos ver si está centrado, jugando con la angulación, pero aquí realmente podemos ver y podemos ver si se une en la parte apical o no. Entonces, no todo es lo que parece. Y con esta diapositiva lo que quiero mostrar es que muchas veces podemos llegar a ver y la endodoncia radiográficamente se ve bien y el paciente tiene síntomas, la lesión no repara. Y muchas veces el paciente pues hay que creerle. Si el paciente dice es que no puedo ni tocar, pero pues, se ve bien la endodoncia, esto no es, está loca o está loco. Pues no, hacerle caso muchas veces al paciente. Y no siempre es lo que parece. Acuérdense que nosotros en una radiografía estamos viendo nada más 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, un caso en donde me llegó hace poco y esta chica me llega para que le hagan, pues quiere ya cambiarse toda la prótesis anterior, una paciente muy joven, muy guapa y asintomático completamente, pero radiográficamente tiene este hallazgo. Entonces, yo vi la radiografía, la endodoncia tiene más de 10 años la endodoncia, hay una lesión que no me gusta, una lesión bastante grande, ¿sí? Que incluso llega hasta parte del tercio medio, y pues la mandamos a hacer una tomografía y vean, no todo lo que parece. Cuando vemos un corte sagital, vemos que la gutapercha está en otro lado completamente diferente al conducto. Sin embargo, no estamos confiando con una radiografía y a veces no tomamos diferentes angulaciones para ver si la gutapercha se mueve o no. Realmente cuando yo vi esto, sí sospeché que había un problema bastante grave y por eso le mandé a hacer la tomografía, ¿no? Y realmente vemos que aquí el pronóstico es bastante malo y aquí le quieren poner una prótesis, entonces aquí ya el plan de tratamiento ya le cambia a la paciente. Y sin embargo, pues está sintomática, ¿no? Entonces, esto es lo que todos los días nos topamos. Si yo tengo una obturación, muchas veces hay partes del conducto que no se alcanzaron a desinfectar y esto me puede llegar a causar problemas. Puede hacer que la lesión no repare, ¿sí? Aunque radiográficamente se vea muy bonita, muchas veces ese es el problema que está causando. Entonces, primera opción, si hay síntomas, primera opción, un retratamiento no quirúrgico siempre que sea posible, siempre que sea viable. Y si no, bueno, pues ya se procederá a hacer un tratamiento quirúrgico, pero siempre que sea posible hacer un tratamiento no quirúrgico. Este es un artículo del doctor Nair y 2 amigos que quiero mucho, el doctor Stefan Henry y el doctor Jorge Vera, en donde, pues, este artículo me encanta porque cuando yo lo vi, cambia tu forma de ver la vida, de ver la vida, no, de ver la vida endodóntica, en donde, bueno, un paciente con necrosis pulpar y donde tiene una peritonitis apical asintomática, lo instrumentan, lo irrigan, con todos los protocolos que nosotros tenemos o teníamos en esa época, se hace una pisectomía para ver cómo está el conducto y vemos cómo la parte interna está completamente llena de bacterias, ¿sí? Muchas veces los pacientes reparan, claro, porque a veces las bacterias están ahí, como le llaman en la literatura, entumbadas, están ahí, no van a causar ningún problema, no van a ser patógenas, van a estar ahí nada más encerradas. O el paciente tiene un sistema inmunológico en equilibrio en un tiempo y después ya empieza a veces a desarrollar problemas. Pero esto nos hace pensar que, pues a lo mejor necesitamos limpiar todavía más, ¿sí? Entonces, muy importante preparar todo el diente en la parte interna para que nosotros podamos llegar a tener una buena desinfección. Actualmente hay muchos estudios que han salido sobre irrigación. Un libro maravilloso que les recomiendo es de la doctora Basrani, de irrigación. Es una joya porque tiene grandes autores que se juntaron para hacer un libro excelente de irrigación, en donde pues ese es el auge que tiene ahorita la endodoncia, el hecho de poder desinfectar y poder quitar todas esas bacterias. Entonces, realmente hay varios irrigantes, se han utilizado durante mucho tiempo los irrigantes para poder quitar bacterias, para poder quitar tejido pulpar, para poder preservar también la dentina y que no se destruya la dentina con el irrigante, que no queme. Pero sí algo muy importante y algo que sí nos tiene es la capacidad que tiene ese líquido, esa irrigación a poder llegar al conducto, ¿sí? Que nosotros podamos hacer que llegue hacia todos lados. Esa es una de las principales retos que tenemos. Entonces, el hipoclorito de sodio, no quiero hablar ahorita de irrigación, realmente no es la plática, pero bueno, realmente lo que quiero que sepan es que lo mejor que al día de hoy, ahorita, para poder irrigar nosotros es el hipoclorito de sodio. Ahorita vienen ya mucha tecnología con nanopartículas,
vienen unos estudios que prometen bastante que cambie toda esta forma de ver, y a lo mejor el hipoclorito podemos hacer que sea menos irritante y que podamos llegar a tener una mejor desinfección. Todavía eso espero que dentro de pronto podamos tener muy buenas noticias. Entonces, las concentraciones, realmente ambos son igual de bactericidas, uno es más tóxico que otro. ¿Sí? Realmente lo que queremos es que se disuelva el tejido pulpar, por eso utilizamos el hipoclorito. Son imágenes del doctor Castellucci. Y realmente también lo que queremos es que el irrigante tampoco afecte mi obturación, ni que afecte tampoco el cemento sellador, ni que tampoco afecte la estructura de la dentina o debilite al diente. ¿Okay? Entonces podemos llegar a aumentar la temperatura del hipoclorito para que nos ayude a destruir más bacterias por ahora. Lo podemos hacer con el ultrasonido, ¿sí? Pero sí es muy importante que nosotros le demos tiempo a la irrigación. El ultrasonido ahorita es igual de importante que tener una lima rotatoria para lo que es el manejo del conducto. Entonces, las puntas ultrasónicas actualmente ya son muy complejas y nos pueden ayudar a tener una excelente auxiliar para poder hacer llegar esas cavitaciones que necesitamos que lleguen al sistema de conductos. Entonces, realmente los aparatos que existen ahora, prácticamente todos son universales, se pueden colocar las puntas sin ningún problema. Entonces, este artículo del 2006 que salió del Dr. Sender es un muy buen artículo en donde es como un resumen de los irrigantes, habla acerca de clorhexidina, aunque ya ha cambiado mucho toda esa forma de ver desde el 2006, pero es muy importante ver cómo ha ido evolucionando y en donde se le da la importancia del uso del ultrasonido en la endodoncia. Entonces es muy importante que por lo menos al día de hoy tengamos un tratamiento de conductos que por lo menos el hipoclorito esté 30 minutos. Yo sé que actualmente con el sistema de instrumentación y sistema de obturación puede llegar a hacerse una endodoncia en 5, 10, 15 minutos si ustedes quieren, siendo de un conducto, con limas únicas y esas cosas, pero bueno, realmente necesitamos darles al tiempo el hipoclorito que trabaje. Entonces la importancia de que por lo menos esté 30 minutos. Si alguien les dice, yo hago las endodoncias en 10 minutos, 15 minutos, pues qué bien, pero pues eso a lo mejor está completamente lleno de bacterias. Entonces es muy importante darle el tiempo necesario a que ese irrigante esté trabajando. Entonces, varios artículos han hablado acerca del uso del ultrasonido. Es muy importante que nosotros estemos activando nuestros agentes irrigantes. Hay diferentes puntas de ultrasonido. Estas son puntas de níquel titanio que son más flexibles, que pueden llegar a estar unos 3 milímetros antes del foramen apical para que yo pueda aplicar una buena cavitación. Realmente las puntas necesito que estén por lo menos de 30 segundos a 1 minuto en cada conducto y cambiando el hipoclorito para que se mantengan ahí activos. Hay algunos adaptadores, este es un adaptador de NSK que es muy bueno para poner también alguna lima, ¿ok? Y poder llegar. Entonces, esto es lo que hace realmente el hipoclorito cuando se activa con el ultrasonido. Hay cavitaciones, el hipoclorito se va hacia muchos lados y por la misma vibración se aumenta la temperatura del hipoclorito. Al aumentar la temperatura del hipoclorito, lo que hacemos es que estamos haciendo que el hipoclorito sea más efectivo. Hay artículos que hablan acerca de destrucción de bacterias y también se disuelve más rápido el tejido pulpar. Entonces, muy importante utilizar también el EDTA para poder quitar ese lodo dentinario. Ahorita les voy a hablar acerca de la importancia de quitar ese lodo dentinario para que yo pueda llevar mi gutapercha, para que yo pueda llevar mis cementos selladores y que puedan irse hacia lugares en donde no van a poder ir si hay limalla ahí. ¿Okay? Entonces también muy importante quitar toda esa limalla porque muchas veces esa limalla tiene bacterias. Poder abrir los túbulos dentinarios para que tenga una penetración mejor, una adaptación mejor del cemento sellador y que pueda haber esa interfase entre el cemento sellador, dentina y gutapercha. Entonces lo ideal sería que estuvieran los túbulos dentinarios abiertos, limpios, para poder hacer llegar todos nuestros agentes, nuestras soluciones agentes irrigantes, para que puedan llegar a destruirse. Entonces, regresando a esta imagen, ¿se acuerdan de la imagen de los túbulos dentinarios con bacterias? Pues de ahí la importancia de abrir esos túbulos dentinarios. Entonces,
Las agujas también, importante, no utilizar agujas de calibres, como yo he visto que luego utilizan de calibre 21, que no sirven para nada más que irrigar la cámara pulpar. Necesitamos una aguja delgada, calibre 27, calibre 30. Dentsply está por sacar aquí en México una de calibre 30 con salida lateral que créanme que es lo mejor que yo he visto en cuestión de agujas. Entonces, esta es una imagen que está con tinta china para que vean cómo se acuerdan esa tensión superficial que hay, pues no se rompe, no puede llegar a bajar el irrigante y entonces eso hace que, pues sí, se irrigue muy padre arriba, pero ¿qué pasa con la parte más importante, que es la parte apical? Entonces, importante que si yo ya tengo mi apertura con el conducto en el tercio medio, puedo bajar mejor nuestra aguja, puedo hacer llegar mejor el agente irrigante y que no esté teniendo algo que se atore y entonces funcione como un émbolo, ¿sí? Entonces, yo necesito que la parte apical, que es esta, pues se mantenga completamente irrigada. Y si yo no hago llegar mi irrigante, pues ¿de qué va a servir? Que la parte más importante, que es la parte apical, donde está en contacto con los tejidos periapicales, esté completamente llena de bacterias. Necesito que bajen mis irrigantes. Y evitar esto, que este es el terror que mucha gente le da. Mucha gente dice, yo no uso el hipoclorito al 5.25% porque me da miedo, ni tampoco uso agujas delgadas porque me da miedo tener un accidente. Entonces, yo les puedo decir que en mis años que llevo de endodoncista, hasta la fecha no he tenido, gracias a Dios, un accidente y pues bueno, es cuestión de saber manejar. Sé que no estoy exento de tenerlo, pero sí puedo disminuir esos riesgos. Entonces, realmente es importante tener un ciclo que esté haciendo una turbulencia para que yo pueda succionar todos esos irrigantes y pueda llegar a succionar todo ese material que está ahí adentro y que pues me está causando toda esa enfermedad pulpar y periapical. Entonces, la idea de este video es que quiero que vean cómo lo que yo quiero hacer es que el tejido pulpar se empiece a disolver y yo pueda crear ese ciclo para que mi aguja con salida lateral pueda hacer que todo se vaya hacia la parte superior teniendo yo una irrigación. Actualmente hay algunos sistemas como lo que es el Endovac con presión positiva, pero bueno, ya, eso prácticamente sería otra plática. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer que esto pueda llegar a bajar? Este es un artículo del doctor Vera, de la doctora Ana y la doctora Mónica, en donde ellos hablan acerca de la presencia de burbujas que hay dentro del conducto y cómo podemos hacer que estas burbujas que están en la parte del conducto puedan llegar a romperse. Entonces, en otro estudio que él habló, primero activar con ultrasonido y después, muy importante, mantener la permeabilidad del conducto con una lima 10, sacándola 1 milímetro fuera para nosotros poder llegar a romper esta tensión superficial, esta burbuja que se forma y que pueda llegar a bajar mejor nuestros irrigantes. Entonces, otra también forma de hacerlo es con la punta de gutapercha. Ya terminé mi instrumentación, el conducto está lleno de hipoclorito y entonces yo voy a meter mi punta de gutapercha muy suave y voy a hacer que al momento de que entre esa punta se rompe esa tensión superficial, se rompen esas burbujas y entonces puedo hacer que realmente baje de forma segura mi hipoclorito a la parte apical. Entonces, por toda esta complejidad que les he enseñado de los conductos, entonces tenemos este desarrollo tan importante de los instrumentos de níquel titanio. Realmente cuando las personas que no son endodoncistas y que se dedican a la endodoncia se acercan a mí, prácticamente les puedo decir que se acercan prácticamente por esto, por los instrumentos de níquel titanio. Perdón. Los instrumentos de níquel titanio se han ido transformando durante muchos años. Durante los primeros 10, 15 años prácticamente eran los mismos, salían algunas modificaciones y de repente en los últimos 5 años ha habido más transformación que en los últimos 20, 25 años. Entonces, realmente les puedo hablar un poquito de algunas características. Por ejemplo, el ProGlider. Este es un sistema rotatorio de apertura del conducto, en donde muchas veces perdemos el tiempo cuando estamos nosotros negociando el conducto, empezamos a trabajar el conducto y estamos con una lima 10. Acuérdense que la interfaz entre una lima 8, 10, 15 es mucho mayor que una lima 30, 40 por la masa que tiene. Entonces, realmente si nosotros utilizamos un sistema que me ayude a hacer la apertura de este conducto, pues me va a ahorrar muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Entonces, el ProGlider
es la evolución de diferentes sistemas de apertura. Y bueno, lo vamos a utilizar a 300 revoluciones y a 2 newtons sobre centímetro. Entonces, este es, tiene una punta semiactiva porque necesito que este sistema sea un poquito agresivo para que pueda hacer la negociación del conducto. Ahora, muy importante, yo primero necesito meter una lima manual, una lima 8, una lima 10, que tenga yo realmente un conducto y esta no va a sustituir a esa, sin embargo, lo que yo quiero cuadrar es que una vez que yo tengo la apertura de una lima 8, una lima 10, yo puedo ya meter el ProGlider para que me haga la apertura del tercio medio y tercio cervical, ¿ok? Entonces, hay varios artículos que hablan acerca del uso de esta lima. Esta lima ya tiene una aleación diferente, tiene el M-Wire, ahorita les voy a hablar un poco del M-Wire. Y realmente lo que tiene esta lima es que es una lima muy flexible, muy resistente, porque su trabajo es realmente fuerte, el trabajo de hacer la apertura de la entrada del conducto es muy fuerte. Entonces, es mucho más rápido que utilizar, por ejemplo, las pad file. Las pad file son 3 limas de apertura con una conicidad del 2%, en donde prácticamente utilizar esas 3 limas equivale a utilizar esta lima, ¿no? Entonces, también el ProGlider lo que me va a ayudar es que me va a disminuir la tensión que tiene después la X1. Cuando utilizamos el sistema de ProTaper, el X1, que es la primera lima que vamos a utilizar el sistema ProTaper, tiene mucho estrés. ¿Por qué? Porque esa es la lima que más trabaja, es la lima que va a hacer prácticamente todo el trabajo de apertura. Si nosotros utilizamos el ProGlider, va a disminuir significativamente el daño que pueda llegar a tener la X1 y eso nos va a alargar de cierta forma el uso de la X1. Sabemos que nosotros aquí en Latinoamérica, por cuestiones de costos, pues no nos podemos dar el lujo muchas veces de llegar y usar una lima y tirarla para cada paciente, ¿no? Entonces, realmente este es un video que quiero enseñarles, entonces, en donde yo puedo, todas estas 4 limas, ¿sí? En lugar de utilizar esas 4 limas, puedo llegar a utilizar esta lima. Puedo utilizar una lima 8 para hacer la apertura y después, si ya llego a esa longitud, puedo llegar a utilizar esta lima que tiene estas características. Tiene una punta de 0.16 centésimas de milímetro y tiene un taper progresivo hasta llegar a 0.82 de 16. Entonces es una lima que me va a hacer una apertura perfecta para poder empezar a bajar mi aguja y empezar a bajar los agentes irrigantes, ¿sí? Entonces vean la importancia de poder llegar a tener una lima con una punta muy delgada pero tener un taper progresivo. Entonces el hecho de tener esta aleación la hace muy flexible, en donde puede llegar a tener incluso una doble curvatura y puede llegar a alargarse la vida de esta lima, ¿no? El M-Wire, esta aleación que es exclusiva de Maillefer, tiene una resistencia a la fatiga cíclica mucho mayor que un ProTaper universal o un níquel titanio convencional. Perdón. Entonces, es muy importante que cuando yo tengo mi entrada recta, eso es muy importante, acuérdense que el acceso es la mitad de la endodoncia. Si yo tengo una entrada recta, puedo empezar a negociar con una lima 10, una lima 8, cada quien lo que ustedes gusten. Y a mí en lo personal no soy de llegar inmediatamente a hacer una longitud de trabajo. Yo ya me gusta abrir un poco más la entrada del conducto y después ya que hago la entrada del conducto, entonces ya tomo la longitud de trabajo. Si ya tomo la longitud del trabajo, con una lima 10 puedo llegar a meter el ProGlider sin ningún problema, ¿sí? Y el momento que va a entrar el ProGlider, prácticamente va a entrar, si ya entró la lima 10, esta va a entrar casi como mantequilla, ¿no? Y posteriormente las demás van a entrar mucho más suaves. Por eso les digo que una instrumentación se puede hacer en minutos, sin ningún problema. Ahora, la ventaja que también tiene el ProGlider es que puede ser el preámbulo, a lo mejor también se puede utilizar, no a lo mejor, se puede utilizar también con el Wave One, sin ningún problema, se puede utilizar con incluso cualquier sistema rotatorio. Entonces, este es el ProTaper Next, que es ya la tercera generación del ProTaper. Realmente lo único que comparten el ProTaper es el nombre, porque es un sistema completamente diferente, tiene diferentes conicidades al ProTaper universal y realmente en cuestiones del uso es un sistema que vamos a utilizar prácticamente nada más 3 limas. Entonces es un sistema de rotación continua
y va a ser un movimiento que le llaman swaggering, que puede ser como pavoneo, ¿sí? Cuando la gente camina como si estuviera pavoneando, por decirlo así. Para que ustedes me entiendan, ustedes han visto las serpientes cuando van en el desierto, cómo se van moviendo, es prácticamente ese movimiento. Ese movimiento lo que va a hacer es que en la parte del tercio cervical va a liberar mucho más energía, haciendo que sea una lima muy delgada y que al hacer este tipo de movimiento va a ser una apertura mayor en el tercio cervical, ¿sí? Si ustedes ven la lima se ve como si estuviera toda torcida, toda doblada, pero ese movimiento mayor en D16 o en D15, D14, eso es lo que va a liberar mucho más energía y va a hacer que se instrumente mucho mayor en el tercio cervical. Entonces, para hacer una pequeña comparación, vean la comparación del ProTaper Next con el ProTaper Universal. Perdón, el lado izquierdo se movió ahorita. El lado izquierdo es el ProTaper Next, el lado derecho es el ProTaper Universal. Vean cómo en la segunda lima, el X2, prácticamente estamos en la cuarta lima del ProTaper Universal, ¿no? Yo me acuerdo cuando tomé el curso con el Dr. Zenia, con el Lightspeed. El Lightspeed les puedo decir que es un excelente sistema. Es un excelente sistema para todo lo que es la parte del apical, es una maravilla. Pero cuando me dijo el doctor, oye, ¿te encantó? Le digo, sí, pero se me hacen muchos instrumentos. Entonces como que se enojó. Pero si lo ponemos a ver, eran 20 y tantos instrumentos. Entonces sí son muchos, ¿no? Para los estándares de hoy es excesivo. Entonces, ¿qué ventaja tiene, por ejemplo, utilizar este sistema? Vean cómo, por ejemplo, en esta animación vamos a ver cómo una lima con una rotación continua, en donde tenemos una lima convencional, a lo mejor podría ser el ProTaper Universal, las estrías o el ángulo helicoidal prácticamente va a ser mucho más cerrado que en el ProTaper Next. El ProTaper Next lo que tiene es el vástago es completamente rectangular y está excéntrico. Al no estar excéntrico, eso va a hacer que tenga un radio mucho mayor al momento que está girando y eso va a liberar la energía. Igual tiene el alambre, el M-Wire, que lo hace mucho más resistente. Incluso hay artículos que hablan que son hasta 40 veces mucho más que el ProTaper Universal. Vean cómo al momento que gira produce un radio mucho mayor. Entonces la ventaja que tenemos es que es un instrumento muy delgado, mucho más delgado que el ProTaper Universal, pero al momento que gira de forma excéntrica produce un radio mucho mayor. ¿Esto en qué me va a beneficiar? Primero, va a sacar mucho más limaya, ¿sí? La transición o el instrumento va a sufrir menos porque voy a hacer un instrumento mucho más delgado, en donde voy a utilizar menos instrumentos para lograr el mismo objetivo. Y estas espirales son mucho más abiertas al momento de trabajar. Si ustedes recuerdan más o menos el EndoSequence utilizaba los puntos alternos de contacto y en este caso lo hace mediante el giro, ¿sí? Esto me va a mantener más centrado también al sistema rotatorio. Entonces, vean cómo en esta animación vamos a ver toda la cantidad de limaya que se va a liberar, haciendo que el instrumento trabaje mucho más rápido y teniendo menos tiempo el instrumento. Lo que si ustedes recuerdan, si yo tengo un instrumento más tiempo en el conducto, voy a aumentar la fatiga cíclica y por lo pronto puedo hacer que se fracture o se separe más rápido. Vean una comparación de una con otra, por ejemplo del ProTaper Universal, vean cómo las estrellas son más cerradas y entonces tiene mucho más estrés ahí la lima. Entonces, hay dos complementos, X4 y X5, si ustedes quisieran instrumentar un poquito más, y realmente tiene unas conicidades mucho más bajas que lo que tiene el ProTaper Universal. Entonces, realmente yo lo utilizo el ProTaper Next de cajón y créanme que es una verdadera maravilla. Y bueno, ¿qué nos dice la literatura? Bueno, pues la literatura habla, este es del 2012, los instrumentos M-Wire son mucho más resistentes que una aleación convencional, ¿sí? Debido a la microestructura que tienen, ¿no? Entonces, estos instrumentos ya al momento de fabricarse se juega con las temperaturas, juegan al momento de que están calientes, se empiezan a estirar, se empiezan a mover y eso cambia las fases cristalográficas de los instrumentos, añadiéndoles mucho más resistencia a la fatiga cíclica. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas rotatorios? Los sistemas rotatorios, la ventaja que tienen por la aleación que tienen y por el diseño que tienen, nos van a mantener más centrado en el conducto. Ahora, yo antes utilizaba mucho las Gates Glidden, hacía mi apertura con la entrada del conducto y luego empezaba a instrumentar, empecé con los RBS y prácticamente los RBS eran nada más para instrumentar
Si alguien recuerda, los RBS eran 4 instrumentos que instrumentaban nada más el tercio medio. Entonces, realmente ahorita es increíble lo que ha evolucionado ahorita los sistemas rotatorios. A mí me tocó la transición cuando empezaron a bajar los sistemas rotatorios como el Jaguar o como el Profile, que bajaban realmente al foramen y empezaban a transformar ya lo que era la instrumentación. Actualmente los sistemas se mantienen prácticamente todos centrados, y debilitan menos el diente. Al ya no utilizar las Gates Glidden, yo tengo menos daño en la parte cervical, donde muchas veces los dientes se fisuraban porque metíamos las Gates Glidden, hacíamos mucho ensanchado en esa parte y entonces había microfisuras y empezaban a hacer fisuras en esa línea. Ahora, si ya no utilizamos las Gates Glidden, podemos tener nada más los sistemas rotatorios que van a debilitar, van a desgastar menos en el tercio cervical y vamos a tener un diente con unas mejores propiedades. Ahora, ¿cuál es la finalidad de que yo pueda llegar a rellenar? Realmente la obturación es, ya limpié, ya desinfecté, ya le di la forma al sistema de conductos, ahora necesito que eso se mantenga libre de bacterias. Lo quiero mantener como realmente estoy ahorita con el dique, está aislado, está completamente lo más limpio posible, mejor instrumentado, quiero que se mantenga así, ¿ok? Entonces, realmente la obturación es una parte y la otra parte es la restauración. Los dos juegan la misma importancia. Entonces, me voy a ir un poquito aquí, vamos un poquito más rápido para enseñarles lo que traigo, para que veamos lo que es también la obturación. Y realmente hay muchos artículos acerca de ahora en si queda corta, queda pasada, ¿sí? Sabemos que si no llegamos a limpiar, no llegamos a obturar, podemos llegar a tener un 77% hasta de fracaso, ¿ok? Si podemos llegar a instrumentar con una conicidad, un instrumento rotatorio, a lo mejor un diente vital, podemos llegar a tener más de 90% de éxito. El step back con lateral, en la literatura habla cerca de un 80%, ¿ok? La obturación realmente, anteriormente era muy difícil obturar porque se hacían cultivos o se esperaba, o era muy tardada la instrumentación y prácticamente después de una hora de estar instrumentando, pues ya el paciente no aguantaba o nosotros ya estábamos cansados para poder llegar a obturar. Y entonces realmente, ¿qué me influencia para poder llegar a obturar? Pues realmente que el paciente esté los síntomas, que no haya aumento de volumen, que no haya exudado, ¿sí? También lo difícil, hay veces que instrumenté y estuvo complicado y yo sé que la obturación a lo mejor se ramifica en varias partes y sé que me voy a llevar tiempo, entonces a lo mejor no puedo. O el manejo del paciente, el paciente se cansa, ansiosos, ¿ok? Ahora, en la literatura que nos habla, no hay una diferencia estadísticamente significativa en la cicatrización y el dolor postoperatorio si lo hago en una cita o en varias. O sea, si yo tengo un paciente y lo voy a obturar ahorita, no me va a afectar estadísticamente significativo en la reparación o el dolor postoperatorio, según la literatura. ¿Okay? Entonces, si no puedo llegar a secar el conducto, ¿qué puedo hacer? Pues darle otra cita, a lo mejor colocar algún agente, un medicamento intraconducto como el hidróxido de calcio. ¿Okay? El hidróxido de calcio sé que es un poco controversial, hay mucha literatura en contra y a favor. A mí en lo personal me ha funcionado bastante bien y también si yo no puedo secar el conducto, sé que el hidróxido de calcio es un elemento físico que me va a ayudar, es una barrera que también me va a ayudar. Entonces, la longitud de obturación también es muy importante, ¿ok? Es muy importante porque si yo no puedo llegar a obturar por completo, puedo llegar a tener algún problema. Si yo me paso, también puedo llegar a tener muchos problemas. Este es el doctor Pedro Ortiz, el famoso marcianito. Pero bueno, independientemente si el diente del central es restaurable por el tamaño del acceso, pues vean cómo ese material que no debería estar ahí está teniendo está afectando la reparación. Entonces es muy importante que confinemos y que respetemos nuestros límites biológicos. Entonces, o esta otra, ¿no? Este es muy complicado. Realmente la gutapercha cuando está afuera, muchas veces está sintomático el paciente y la gutapercha en muchos años se puede llegar a reabsorber, sí se puede llegar a reabsorber. ¿Ok? Muchos años. Entonces, cuando tenemos exceso de esa obturación, muchas veces vamos a tener que recurrir a un procedimiento quirúrgico para poder reparar esos daños, ¿no? Cuando tenemos materiales ajenos en la parte periapical o como la gutapercha que está aquí, pues no hay manera de quitarlo. ¿Por qué? Porque la gutapercha muchas veces si no se controla
y colocamos gutapercha fluida, se abre cuando sale del foramen. ¿Sí? Entonces, un artículo del 2000 de Schwartz habla acerca del fracaso que tiene un 37%, la sobreextensión tiene un fracaso del 37%, 4 veces más que quedarse corto. Entonces es muy importante que confinemos nuestros materiales de obturación dentro del conducto. ¿Okay? En casos necróticos, ideal es quedarse a lo mejor al ras o quedarse 1 milímetro corto o medio milímetro corto. ¿Okay? Y en casos vitales, el doctor habla acerca de incluso hasta 2 o 3 milímetros, entre comillas, es aceptable, pero no es lo ideal. ¿Sí? Entonces, muy importante preparar, quitar todo el lodo dentinario para que pueda hacer que en mis materiales de obturación, tanto el cemento sellador como la gutapercha, puedan llegar a estos lugares. Entonces, yo les digo, si yo tengo un piso y tiene serrín y quiero pegar un póster, adivinen dónde se va a pegar el póster. Entonces, pasen eso al conducto. Entonces, si yo tengo un conducto que está lleno de limalla, adivinen dónde se va a quedar toda la gutapercha y los cementos. Entonces, muy importante tener todo esto completamente limpio. Y vean también, si yo voy a instrumentar, acuérdense que estoy ensanchando un conducto y muchas veces esa limalla se va a quedar en el conducto. ¿Okay? Entonces, muy importante que yo lo pueda quitar. Vean este artículo del 2011, hablan acerca, lo hicieron con tomografía, son raíces mesiales, se escanean antes de instrumentar, se instrumentan, que es con lo que se ve de color verde, ¿sí? Y vean cómo todo lo rojo es donde no se alcanzó a tocar. Cuando se llega a obturar el conducto, vean cómo hay partes que se quedaron ahí. Y eso es porque muchas veces el istmo, que es la unión entre los dos conductos, cuando estoy instrumentando, para allá se va muchas veces el debris. Si tengo bacterias, pues imagínense, estoy llenando todo de bacterias. Entonces, muy importante utilizar mis soluciones irrigantes, utilizar el ultrasonido, utilizar el EDTA para poder quitar lo más que se pueda de ese lodo dentinario. Entonces, muchas veces la complejidad que tenemos en la parte apical me hace difícil instrumentar y obturar, ¿no? Entonces, en donde, pues, ¿cómo voy a obturar esto? ¿Cómo voy a instrumentar esto? ¿Sí? Entonces, son retos que se nos complican y que yo necesito de algo que fluya para que pueda llegar a esos lugares. Entonces, los cementos selladores me van a servir como interfase entre la gutapercha y el cemento. Entonces, realmente la ventaja es que tienen que ser biocompatibles y que no me interfieran en mi cicatrización y también en mis materiales de restauración. ¿Okay? Entonces, hay algunos materiales que se han utilizado durante muchos años y que realmente no se deberían de utilizar, ¿sí? Que son bastante agresivos a los tejidos periapicales. Alguna vez, hace poco me llegó una paciente que la obturaron con meta, que es iodoformo con hidróxido de calcio. Pues eso pigmenta el diente para empezar y además se deslava, se reabsorbe. En un diente permanente, no. En un diente temporal, probablemente sí se pueda llegar a utilizar sin ningún problema. Entonces, tiene que también no pigmentar el diente y es muy importante que todos estos materiales los mantengamos confinados en nuestro conducto y no estén en la cámara pulpar. Entonces, también que no se disuelva, porque muchas veces, muchos de los problemas de los cementos es que se llegaban a disolver con el tiempo y entonces provocaban filtraciones. Entonces, el óxido de zinc eugenol durante muchos años se ha utilizado, es un excelente material, ¿sí? Lleva la famosa fórmula de Grossman, si ustedes recuerdan, esta es la fórmula, y durante muchos años se ha utilizado. Sin embargo, ahorita nos ha causado un poquito de problemas por la forma en que los vamos a restaurar. Entonces, estos cementos, por ejemplo, los medicados que tienen paraformaldehído, muchos no están, de hecho no están permitidos en Estados Unidos por la FDA, son tóxicos, pueden llegar a producir daño en los tejidos periapicales, pueden llegar a provocar daños en el hueso. Entonces, estos materiales ya no tenemos la necesidad de utilizarlos. Si tenemos una buena instrumentación, una buena irrigación, ya no tenemos la necesidad de meter estas cosas, ¿no? Entonces, el eugenol, cuando utilizamos el de Grossman, puede llegar a interferirnos, por ejemplo, en los materiales de obturación, por ejemplo, los postes. Y aquí hay un artículo de septiembre de este año, en donde hicieron todo un análisis, un metaanálisis sobre todos los artículos, hicieron un estudio acerca de qué tanto interfiere el eugenol en la resina. Y aquí en la conclusión hablan que sí llega a interferir en la adhesión, sin importar el tipo de cemento de resina que se utilice.
¿Ok? Entonces, ojo. Algún excelente, por ejemplo, es el H+, es una resina epóxica. Llevo yo muchos años utilizándolo. De hecho, hice una tesis, mi tesis cuando hice la especialidad, lo hice con el H+, lo pusimos en 84 ratas, vimos a diferentes tiempos el grado de toxicidad que pueda llegar a tener. A los 3 meses vimos que estaba tranquilo, no había mayor inflamación, se hace una banda de tejido fibroso y hasta cierto punto se puede llegar a reabsorber. Estas son las técnicas de obturación que se me ocurrieron. Realmente supongo que por ahí debe haber más, pero se me ocurrieron algunas así como, bueno, y vean lo maravilloso de hacer endodoncia. Dependiendo del estado de ánimo, dependiendo del tipo de paciente, dependiendo del tipo de conducto, puedo yo llegar a utilizar algún sistema, ¿no? Hay unos que no utilizo, muchos no los he utilizado, ni los pienso utilizar, pero para que vean la maravilla de todo lo que tenemos para poder obturar. Entonces, desde las puntas de plata hasta la gutapercha, que lleva desde 1847 y que no hay mejor hasta el día de hoy material. Por ahí ha habido algunos intentos por quitar a la gutapercha, pero al día de hoy sigue siendo lo mejor. Entonces, ¿qué se hizo con la gutapercha? En lugar de cambiar de material, se transformó la gutapercha, se transformó en su estructura. Entonces, tenemos prácticamente dos tipos de gutaperchas, una alfa y una beta, una más fluida que otra, y dependiendo de la forma que la voy a utilizar, voy a hacer una u otra. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces la gutapercha se contrae. Si utilizo algún agente como un eucaliptol o un gilol, un solvente para hacer cloropercha, pues muchas veces al evaporarse hay cierta contracción. Entonces, prácticamente la gutapercha, aunque se llama gutapercha, ya lo que menos tiene es gutapercha. Estos son los componentes, ¿sí? La gutapercha realmente es muy noble, no hay mejor material ahorita. En la compactación lateral, el problema que llegamos a tener, y que lo he visto mucho, es que podemos llegar, primero no sabemos, luego pasaba cuando yo daba clases y los alumnos se les iba la compactación inicial y luego sácala y cuál de todos es el mesial, y producen luego algunas fisuras por el uso excesivo que se aplica al meter los ensanchadores. Hay que abrir mucho en el tercio cervical y eso, como ya vimos, puede llegar a provocar microfisuras o fracturas en la parte del tercio medio, tercio cervical. ¿Ok? Entonces yo quiero que entre la gutapercha a lugares donde difícilmente puede entrar, y si utilizo gutapercha en frío es mucho más complicado. La compactación vertical, que es la que se ha utilizado durante muchos años, es la que yo utilizo en parte, pero requiere de mucho entrenamiento, ¿sí? Requiere de mucha técnica que si no la sabemos manejar, entonces podemos provocar más errores de procedimiento. Entonces necesitamos tener compactadores, necesitamos tener transportadores de calor y podemos llegar a tener transportadores electrónicos, gutapercha inyectándose. La desventaja que yo le veo aquí es, por ejemplo, las puntas de gutapercha, perdón, las puntas de la pistola son de plata y son muy caras, ¿ok? Pero bueno, entonces lo que buscamos con la gutapercha caliente es reblandecer esa gutapercha, ¿sí? Y después podemos inyectarla, ¿ok? Esto requiere de mucha técnica, ¿ok? Entonces sí es un poco más laborioso, es una maravilla, yo la utilizo y quiero hablarles de algo que nos puede dar una excelente alternativa. Si no estamos familiarizados con el uso de todos estos sistemas, el Gutacor es una excelente herramienta en donde ha sufrido una transformación importante. Es el antecedente, el predecesor del Gutacor es el Thermafil. Si ustedes recuerdan el Thermafil, un acarreador de plástico recubierto de gutapercha, y anteriormente se utilizaba con Buchanan, eran unas limas que se recubrían y se metía el acarreador, se corta y se quedaba ahí. El problema es que muchas veces, como tenemos curvaturas y la gutapercha está reblandecida, el acarreador muchas veces estaba en contacto con la pared, nos provocaba un poquito pues, como de escándalo. Hacer un retratamiento de Thermafil es mucho más complicado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, el Gutacor no es más que gutapercha entrelazada, una gutapercha en la parte interna del núcleo, en donde se vuelve una gutapercha más dura y alrededor trae gutapercha alfa mucho más fluida. ¿Okay? Vamos a utilizar un horno que es el Thermaprep.
El Thermaprep ya viene precargado. Después de utilizar nuestro sistema de instrumentación rotatoria, ¿sí? Vienen el sistema. Si yo ya terminé de instrumentar, ya está conformado mi conducto a esa longitud, a esa conicidad, a esa forma. Otra ventaja que tenemos es que ya viene estéril. Acuérdense que nosotros las gutaperchas, cuando son manuales, las tenemos que meter en agentes para que se puedan desinfectar. Aquí ya vienen completamente estériles. ¿Okay? Entonces, muy importante utilizar el verificador. Cuando yo termino de trabajar, voy a meter el verificador y voy a asegurarme, porque muchas veces puede llegar a quedar un poquito de limalla. Si yo ya bajé el verificador, puedo llegar a meter mi acarreador sin ningún problema. Entonces, hay diferentes tamaños y vienen en diferentes sistemas, del ProTaper, del ProTaper Next, ProTaper Universal, vienen para el Wave One, etc. Entonces, una vez que colocamos el acarreador, lo metemos en el hornito, esperamos unos segundos, pueden ser, al principio la primera son 22 segundos, ya después se tarda más o menos 12 segundos, pero la primera vez se tarda 22. Y bueno, este es un pequeño video. Una vez que ya tengo mi acarreador, mientras yo voy poniendo el cemento, ¿okay? Esta es una animación que hice con un cubo, donde vamos a poner el cemento, pero aquí es muy importante no excedernos en el cemento. Aquí tuve que poner mucho cemento porque como es un plástico, necesito que fluya, ¿sí? Pero bueno, ponemos el cemento y es muy importante quitar el excedente. Lo podemos quitar, el excedente, y la idea es que cuando yo meto algo que está fluido, no se extruya del cemento. Entonces quito el cemento de la parte interna, que nada más quede pegado en las paredes, ¿ok? Para yo después meter mi acarreador y que yo pueda hacer que toda esa gutapercha que ya está caliente, que ya está fluida, pueda llegar a pasar. Imagínense, vamos a meter el Gutacor, ya está ahorita reblandecido, va a entrar. Y como el núcleo es más duro, imagínense que vamos metiendo una gutapercha fluida y el núcleo es un compactador que va directamente empujando la gutapercha. ¿Ok? Vamos a verlo. Entonces, ya está aquí el cemento y al momento de empezar a meter el Gutacor, va a entrar y empieza a irse hacia todos lados. Vean cómo empieza a fluir en los conductos laterales. Obviamente esto es una animación. ¿Ok? Y ya tengo una obturación en 3 dimensiones. Ya nada más no se va a ver bonito en la radiografía. ¿Okay? Como dice en la compañía, bueno, como dicen los estándares, prácticamente se mete a la longitud de trabajo. Yo lo meto 1 milímetro más corto, igual que el doctor Giuseppe Cantatore, para evitar que salga más material. Ahora, este es un artículo del 2012 en donde habla acerca del Thermafil. Y vean cómo el Thermafil, que es el antecesor, vean cómo en los cortes laterales, vean cómo la gutapercha se va hacia los lados. Entonces ahora imagínense que esto, que es el Thermafil, que se ve de color como grisáceo, ahora es pura gutapercha. Entonces ya estoy más tranquilo porque tengo gutapercha más gutapercha. Entonces, voy a ponerles esta animación. Entonces, está el Gutacor. Y realmente lo que quiero hacer, una vez que meto el verificador, se puede preparar, incluso podemos utilizar los dos, podemos meter 2 acarreadores al mismo tiempo, o sea, calentar 2 acarreadores en el horno. Entonces imagínense, si la instrumentación fue rápida, ahora vean la obturación. De ahí la importancia de que nosotros estemos realmente irrigando y dándole el tiempo al irrigar. Entonces, este es el entrelazado que tiene el vástago, donde la gutapercha está en una red, está dura, y eso es lo que hace que trabaje como un compactador, ¿no? Entonces, vean cómo en lugar de meter otro material diferente, ahora se transformó la gutapercha y se transformó desde la parte interna para poder hacer que este material pueda llegar a tener una doble característica, que es fluir y compactar. ¿Sí? Esta es una animación. Y después, aquí lo cortan con fresa. Yo les recomiendo con una cucharilla muy afilada. Pum, lo cortamos. Y una vez que ya está más frío, pueden utilizar a lo mejor una fresa sin agua para poder obturarlo. Hacer un espacio para poste es muy fácil. Ahora, otro artículo del 2013 que habla acerca del Gutacor. Para remover el Gutacor es mucho más rápido que el Thermafil o que una compactación vertical. Entonces, si llegaran a tener la necesidad de hacer un retratamiento, es mucho más rápido y mucho más fácil que utilizar
gutapercha convencional con gutapercha vertical o con un Thermafil. Ahora, ¿qué importancia tenemos? Estos son artículos de este año, hablan acerca de la preparación, de la conicidad. En la conicidad, lo importante es que si yo tengo una conicidad variable, mi material de extrusión va a ser mucho menor que si tengo una conicidad estándar, ¿sí? ¿Quién tiene la conicidad variable? El Protaper Next. Y la conicidad variable es la Torre Eiffel, ¿sí? La conicidad constante es lo rojo. Entonces, eso me va a hacer que tenga mucho menor extrusión, ¿sí? Incluso puede llegar a tener, pues vean, el 10% es mucho menor la extrusión que tengo. Ahora, incluso hay otro artículo del 2012 que tiene la misma, y concluye igual, ¿sí? Tiene la misma conclusión, que la conicidad variable disminuye la sobreextensión. Porque acuérdense que los vectores de fuerzas cuando se ponen en un punto se vuelven cero, pero muchas veces si la tengo más constante se vuelve como un émbolo y por eso hay mucho más extrusión. Ahora, muchas veces cuando fracasa una endodoncia, pues puede deberse a muchos problemas de deficiencia técnica, ausencia de sellado, pero bueno, realmente lo que yo quiero hacer es primero conocer la anatomía. Si yo conozco la anatomía, aquí no crean que no aíslo, tuve que aislar a distancia porque eran restauraciones temporales, y la importancia es muchas veces esa anatomía, aunque nos cueste un poquito más de trabajo, tratar de mantenerla lo mejor posible. Y si yo puedo llegar a limpiar hasta la punta, yo puedo llegar a obturar hasta la punta, ¿sí? Los conductos omitidos, este tipo de imágenes, espero que ya las quitemos de nuestra mente, en donde pueda llegar a fluir allá la gutapercha, pueda llegar a fluir acá nuestros agentes irrigantes. Y muchas veces está la extensión de la cirugía apical. No me voy a hablar mucho de la cirugía apical porque ya estamos en tiempo, pero también que la consideren como una extensión. Si yo no puedo hacer, si mi tratamiento de conductos convencional, mi retratamiento no funciona, siempre está la cirugía periapical. Acuérdense que estos 3 milímetros de ápice es lo que más ramificaciones tienen y es lo que muchas veces nos va a causar más problema para obturarlo y para limpiarlo. ¿Ok? Entonces, esta imagen, manténganles del Dr. Kim, que lo tuvimos hace algunos días, y vean cómo él en este artículo que habla acerca de los conceptos de la cirugía, vean cómo él, al momento de teñir, ven cómo muchas veces eso negro es pues falta de limpieza, ¿ok? En donde tenemos istmos, conductos no tratados, pero muchas veces es la falta de limpieza lo que nos da el problema. Entonces, de nada sirve que levanten un colgajo, corten el ápice y tan tan. Si pueden hacer un retratamiento siempre es mejor. Si no se puede hacer un retratamiento, entonces hacer una cirugía apical y limpiar el conducto. Sí, hacer la endodoncia, pero hacer los mismos conceptos biológicos, pero por la parte apical, ¿no? Entonces, el ultrasonido me va a ayudar a limpiar y actualmente hay algunos materiales como los biocerámicos que pueden ser un complemento al sistema de obturación. Cada quien tiene, estos son materiales de Biodentin, Endosequence son biocerámicos, pero estos tienen otras, no es para llegar y obturar un conducto convencional. El Biodentin, ápices abiertos, igual que el MTA, lo podemos llegar a utilizar, pero no es un material para utilizarlo de forma convencional. Hay algunos biocerámicos que sí son para obturar, pero bueno, ya en otra ocasión hablaremos de todo eso. Estos materiales en donde podemos limpiar, podemos obturar, pero no siempre podemos tratar el ápice, entonces hay que a veces levantar un colgajo, hacer una cirugía apical, sellar ápice y darle el seguimiento. Que esto es de las cosas más difíciles, el seguimiento de un paciente. Si yo puedo llegar a tener un seguimiento, puedo hacer que el paciente, entonces sí sirvió mi trabajo, porque digo, no, padrísimo, increíble. ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Reparó o no? Otro caso, un caso de esta paciente que llega con estas endodoncias. Esta paciente vivía en Estados Unidos. En esa época pudimos hacer unas tomografías. Entonces se le mandó la tomografía porque tenía una lesión ahí que no reparaba, que ya llevaba mucho tiempo, que ya le habían intentado hacer un tratamiento de conductos y obviamente eso estaba completamente sucio. Un corte axial, vemos como hay un material aquí que no sabíamos qué es. Entonces lo que hicimos fue un retratamiento quirúrgico. Es la misma paciente que hicimos el tratamiento en donde aislábamos a distancia. ¿Okay? No crean que no
se hace sin aislamiento. Y bueno, se puede quitar siempre cuando sea posible. Vean cómo la gutapercha está completamente sucia, ¿sí? Entonces no es nada más una imagen. Entonces aquí el foramen llegaba 1 milímetro antes, estaba reabsorbido y todo lo que está aquí es material que había anteriormente. Esto no reparó, había síntomas y entonces sí se procedió a hacer un tratamiento quirúrgico. Se levantó el colgajo, se selló con MTA y esto se mandó a biopsiar. Un material que nos hablan, sé que era un material resinoso y tenía un quiste inflamatorio periapical bastante extenso. Y lo más difícil, ver cómo repara. Este caso era un caso que deberíamos de haber puesto membrana, habíamos de poner, por el tamaño de la lesión, y la paciente no hubo manera de convencerla, no quiso, por sus cuestiones, sus creencias, obviamente no lo quiso, ¿no? Y bueno, reparó. Hasta donde tuve el último seguimiento, iba reparando bastante bien. Entonces, extender esto, la microcirugía también a nuestro tratamiento convencional y no nada más asegurar y decir, yo hago la endodoncia limpio y se quita la lesión sin problemas. Ojalá, y siempre existe ese porcentaje que tendría que tratarlo por vía quirúrgica. Cada vez es menor por la forma que estamos nosotros trabajando. Entonces, hacer endodoncias sin destruir los dientes, hacer endodoncias fáciles, muy fáciles, donde prácticamente uno no tiene nada más que hacer más que limpiar y obturar. Conductos en donde no podemos instrumentar mucho los mesiales porque están muy curvos, conductos mucho más curvos que podemos llegar a limpiar y evitar hacer una cirugía. Entonces, quisiera nada más terminar con esto y decirles un pequeño mensaje de que la ley es la ley del eco, en donde todo lo que nosotros decimos se nos va a regresar. Si yo pienso cosas buenas, se me van a regresar. Entonces, yo creo que es algo que necesitamos ahorita en este mundo. Muchas gracias y pues espero que no se hayan aburrido y cualquier duda que tengan, espero poderse responder y si no se las respondo, pues los contactamos, la investigamos y con mucho gusto la buscamos los dos la respuesta. Gracias.